Gracias, senador. Por el Partido Verde Ecologista de México le concedo el uso de la palabra también hasta por 6 minutos al senador Pablo Escudero. Gracias, señor presidente. Bienvenido, doctor Sabludowski, de la calle Ibudevo. Si alguno no es doctor, pues le pido una disculpa porque ya hace rato me corrigieron. Sean bienvenidos. Es un placer para nosotros tenerlos aquí en el Senado. En los foros que dieron el inicio el día de hoy, hace rato yo comentaba qué era lo que se estaba discutiendo en el mundo, en los foros del petróleo, qué se estaba analizando, ¿no? Si algunos estaban discutiendo el tema de los contratos, de la inversión privada, de la inversión pública, o qué era lo que sucedía en el mundo. O si algunos estaban discutiendo las teorías del complot, de cómo Estados Unidos quiere venirse a apropiar del petróleo en alguno de los países, ¿no? Y de lo que yo hablaba y de lo que pude ilustrarme y ver las discusiones que existían en el mundo en estos foros del petróleo, pues eran temas de tecnología, eran temas de ver cómo iban los países hacia adelante, cómo podían producir más barriles, más baratos. Me llamó mucho la atención todo este tema de las tasas de recuperación, de la tecnología secundaria, terciaria, de la inyección del CO2, de cómo hacer para ser más productivos. De las expectativas que existían en algunos de los pozos, que al parecer ya no daban más, y por medio de las tecnologías resultaba que se podían explotar, que todavía daban, producían más barriles. Y uno de los casos ahí interesantes que encontré, que ustedes lo deben de conocer bien, es el caso de California, de este pozo Kern River. Kern River, un pozo que se descubre en 1899, que pensaban que solo se iba a poder recuperar el 10%. Más tarde, en 1942, después de una modesta producción, se estimó que solo podría dar más 54 millones de barriles. Eso era lo que quedaba por recuperar. De 1899 a 1942 se recuperaron 278 millones de barriles gracias a la tecnología de ese tiempo. Y se hacían proyecciones de que quedaban por recuperar 54 millones de barriles. La realidad, 44 años después, me estoy refiriendo al año de 1986, fue que se recuperaron alrededor de 736 millones de barriles. Y ahí volvieron a proyectar, volvieron a decir, no, da más barriles este pozo. Hicieron otra proyección a 970 millones de barriles. En 2007, Chevron operaba ya este yacimiento con una producción acumulada aproximada de 2 billones de barriles. Al día de hoy sigue produciendo más de 80,000 barriles diarios. El estado de California calcula que se han recuperado más de 627 millones de barriles. Y así cuando uno empieza a revisar la literatura y los ejemplos y los casos de éxito gracias a la tecnología, pues va encontrando otros ejemplos en otros países. Y está ahí en Canadá, en Ontario, Oil Springs, con el mismo caso, de un pozo que creían que ya no daba y gracias a la tecnología sigue produciendo. Y está el caso del McClintock número 1 en Pensilvania, que lleva 150 años produciendo petróleo. También está el caso de la mezquita de Salomón en Irán, que fue descubierto en 1908 y sigue produciendo. Así también el yacimiento de Duri en Indonesia. Entonces, bueno, pues aquí la pregunta sería, ¿cómo pueden influir las tecnologías, lo que se está discutiendo afuera, en lo que realmente puede producir o puede llegar a ser este país? También empezamos a ver, cuando se hablan de las proyecciones, de cómo se hacen esas proyecciones de los países, cómo se calculan en el 2020 cuántos barriles van a producir. Pues no es una locura, y eso también me gustaría que ustedes nos ilustraran un poco. No es una locura, lo que se está revisando es qué es lo que tienen al día de hoy, cuántos contratos tienen ya firmados, cuántas empresas ya están trabajando ahí, ¿no? Y tenemos el caso de Irak, del gobierno kurdo, que ya firmó 40 contratos con 40 empresas internacionales, donde están calculando que de una producción de 175,000 barriles diarios pueden llegar en 2020 a producir 1 millón de barriles diarios. Estas no son fantasías. Son datos duros, son contratos que están firmados, son países que se han puesto a pensar hacia dónde tienen que ir y cómo tienen
que ir. Canadá igual, 140 proyectos en marcha, y Brasil con sus nuevos descubrimientos en la cuenca de Santos y en la cuenca de Campos. También quisiera conocer su opinión respecto a estas perspectivas a futuro de cuánto se puede producir, ¿no? Porque pareciera que todo es una conspiración de Estados Unidos. Yo he leído con detenimiento, y a lo mejor ustedes también lo han hecho, un estudio de un profesor de Harvard, que se llama Oil, the Next Revolution, y trae ahí unas tablas de producción, y justamente hace referencia a que él saca esto con datos duros. Va y revisa a estos países cuántos contratos tienen firmados, qué están haciendo, están invirtiendo en tecnología y cómo lo están haciendo. Y entonces empiezan a hacer sus perspectivas y saca una tabla de datos duros de hacia dónde van esos países. Y a mí me gustaría conocer también cuál es su opinión, si creen que realmente existe esta perspectiva. Y Estados Unidos nos dicen que dio una producción en el 2011 de 8.1 millones de barriles diarios, pueden ir a 11.6. Irak, de 2.5 de millones de barriles diarios, pueden ir a 7.6. Brasil de 2 a 4.5. Y México, casualmente, nos dicen que de una producción de 2.6 va a caer. Pero a este profesor de Harvard no le importa el petróleo en México. No es un complot de Estados Unidos para venírselo a apropiar. Él hace un estudio técnico, científico, con datos duros, y dice, de México y de algunos otros países, no hay que preocuparnos. Están entretenidos sus políticos en otras cosas. No los van a dejar avanzar. Esto no es un complot de Estados Unidos. Este estudio que yo tengo en mis manos es muy claro y es una radiografía de cómo está el mundo, de hacia dónde va el mundo y qué es lo que nosotros estamos haciendo respecto a ello. Ojalá que pudiera conocer en las próximas intervenciones su opinión respecto a esto. Nuevamente les doy las gracias, bienvenidos al Senado de la República, es un placer tenerlos con nosotros. Muchas gracias, señor senador. Ahora, hasta por 6 minutos, le concedo el uso de la palabra al senador Fernando